Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Estudiemos juntos la caída de Sansón en Jueces, capítulo 16. Qué gusto saludarte, bienvenido esta mañana. Este es el día 690 días que hemos estado juntos estudiando la palabra de Dios. Por supuesto, algunos están desde el inicio y otros más se han venido uniendo a este plan. Pues, bienvenido, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos narra básicamente la caída de Sansón. Y es que, mis amigos, creo que esta es una de las historias más tristes porque un joven, una persona que desde antes de nacer fue prometido por Dios, fue criado por sus padres con la mayor dedicación posible y fue equipado con talentos, con virtudes también sobrenaturales, muy especiales, pero que lamentablemente, al parecer, su debilidad fueron las mujeres. Pero no solamente eso, sino la falta de control de sus emociones, de sus deseos y sobre todo, me parece un poco deseo de cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. Parece que él nunca estuvo deseoso de cumplir ese propósito elevado. Al parecer fue una de esas personas que no están contentos, no están felices de tener un propósito especial y quieren vivir una vida como cualquier otra persona. Muy bien, pues en la primera sección del versículo 1 al versículo número 3, Sansón va a la ciudad filistea de Gaza. Quiero recordarte que había 5 ciudades importantes de los filisteos. La de Gaza era la más importante y era la más segura y la más fortificada. Esta era la ciudad que estaba más al sur de todo el territorio filisteo y Sansón se mete a esa región sin ningún problema. Imagínate, no valentía, porque no era realmente valor, sino también el desafío y también la confianza en sí mismo de ir hasta allá. Y ahí, ¿qué hace? Básicamente a darnos evidencia de la degradación de su carácter, de sí mismo, porque va a pasar la noche con una prostituta. Ya viniendo la medianoche, al parecer un poco con la conciencia que le remuerde, se levanta y pues toda la ciudad estaba bien en silencio, versículo 1, 2 y 3, los puede leer, y estaban esperando el momento apropiado. Al parecer no sabían en qué casa estaba, pero de que estaba dentro. Así que habían cerrado todo, todos estaban listos, pero de alguna manera, Sansón logra llegar hasta la puerta y allí, al verla cerrada, no puede trepar por las murallas, así que arranca desde los cimientos, desde las bases, arranca las puertas, por supuesto que no eran puertas pequeñas, y las lleva cargando hasta muy cerca. Bueno, ahí está un punto que aclarar, porque no se dice que las llevó hasta Hebrón. Hebrón desde aquí son unos 48 kilómetros de distancia, en alguna colina en ese trayecto, probablemente hasta cerca de Hebrón, quizá la mitad, no lo sabemos, pero él llegó hasta Hebrón. Y bueno, ¿qué nos dice este pequeño relato de 3 versículos? Su falta de compromiso con su propósito, su temeridad, su deseo solamente de ir a provocar y por supuesto su profunda confianza en sí mismo. Pero también nos sigue dejando ver que Dios lo sigue acompañando y lo sigue ayudando a pesar de que él, al parecer, su corazón está lejos del Señor. Sin embargo, como todo aquel que le gusta jugar con el pecado, versículo número 4, llegó el momento de su caída. Y mis amigos, creo que eso nos enseña Sansón. Sansón le gusta jugar con el riesgo, le gusta jugar con el peligro y por supuesto le gusta jugar con el pecado. Y aunque es cierto que eso es muy común, el día de hoy y hace 1000 años es muy común. El ser humano se siente más inteligente de lo que es. El ser humano se siente más confiado de sí mismo de lo que debería sentirse confiado. Y Sansón, que le gusta el riesgo y el peligro, va al valle de Sorek. Allí se enamora. Ojo, esa palabra se ha repetido en estos relatos de Sansón. Se enamora de una mujer llamada Dalila. Aunque algunos consideran que posiblemente ella no era filistea, porque en vez de presionarla para sobornarla le ofrecen regalos. Sin embargo, de manera general se ha aceptado que Dalila era filistea. Así que cuando vieron que este podía ser su debilidad, gobernantes filisteos fueron a verla. ¿Cuántos? Pues los 5, porque como te comentaba, son 5 ciudades.
le van a ofrecer sobornos, regalos, que era una cantidad muy grande de plata. Dice que cada uno de nosotros, cada uno le daría 100,000 piezas de plata. Eso dice que es básicamente unos 12.5 kilos de plata cada uno. Así que no era poca la riqueza que ella iba a recibir si tan solo descubriera cuál era la debilidad. Este relato también nos deja ver que estos reyes consideraban que la fuerza de Sansón no era común, debería estar ligada a algo. Ellos, que eran muy supersticiosos, consideraban que era algún talismán, algún objeto, algo tenía él, algo cargaba, algo poseía que le daba la fuerza descomunal que tenía. Sin embargo, tenían razón en un punto. Esta mujer sería el inicio de su caída. Así que del versículo 6 al versículo número 11, 12 básicamente hace un trabajo Dalila muy perfecto, muy bien buscado a través de las caricias, a través del amor, a través del convencimiento, pero también a través de hacerle berrinches, porque aquí hay una versión que dice hacía pucheros. Sí, hacía reacciones de una niña mimada, de una niña que hace berrinches. Dalila estaba buscando la manera por todas las formas, de convencer a Sansón para que descubriera cuál era su verdadero secreto. Jugar con el riesgo, jugar con el pecado, jugar con tu caída, es lo que nos enseña Sansón. Y mis amigos, por favor, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no seamos tan rápidos para juzgar a Sansón, porque el ser humano le gusta eso. ¿Cuántas personas no juegan con el riesgo y con el peligro? ¿Cuántas personas dicen, no, a mí no me va a pasar, no me va a suceder? Y termina sucediendo, termina pasando. Cuando se dan cuenta de su terrible error, dicen, ¿cómo fue posible? No sé si te ha tocado escuchar algunas historias de este tipo, cuando uno dice, es que este ladrón, aparte de ingenuo, era tonto, en pocas palabras. ¿Cómo pudo cometer este error? Jugar. Hay personas, no sé, no quisiera entrar en detalles, ¿no? Pero por ejemplo, lo más común y relacionado a lo que está haciendo Sansón, personas que son descubiertos en infidelidad hacia su cónyuge. Y uno puede decir, bueno, pero ¿está bien de su cabeza? Esto que estás haciendo es muy tonto, te van a descubrir. Pero la persona no se da cuenta, porque piensa que es más inteligente que la situación, piensa que lo va a esconder. Es más, es tan ingenuo que piensa que nadie se va a dar cuenta. Piensa que su capacidad para hacer las cosas es, inaudita. Pero mis amigos, como estamos viendo, tarde o temprano alguien es más listo, algo sale de nuestro control. Tarde o temprano alguien nos ve sin ni siquiera imaginarlo. Mira, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que a veces viajando en una ciudad donde nadie nos conoce, te encuentras a alguien, no sé, que conocías hace 20 años y tú dices, oye, ¿cómo es posible entre cientos o miles o millones de personas en esta ciudad? ¿Cómo es posible que aquí me encuentre con alguien que yo conocía? Mis amigos, esas cosas están fuera de nuestro control. Y un día el pecado nos alcanza, un día nuestras mentiras nos alcanzan, un día nuestros propios escenarios de mentiras se caen. ¿Por qué? Porque así es la vida, no se puede sostener. Por eso están los dichos como que no se puede tapar el sol con un dedo. Y tarde o temprano Satanás te va a meter el pie y vas a caer. Eso es así y siempre ha sido así. ¿Qué podemos aprender? Pues simplemente ahora que estamos razonando y pensando, pues evitar caer, evitar acercarnos. Es lo que hizo Sansón. Siempre estuvo en contacto, cerca, siempre estuvo jugando con el riesgo, pensando que él tenía el dominio hasta que se dio cuenta que todo estaba perdido. Mis amigos, él es sorprendido. Finalmente, Dalila se da cuenta que ahora sí le dijo la verdad, cortándole el cabello. Él quedará totalmente desarmado. Ahora sí, lo atan, le quitan los ojos. Básicamente en esos tiempos había dos formas. Número uno, con un hierro muy caliente le quemaban los ojos, o número dos, con un objeto puntiagudo lo enterraban en los ojos y de esa manera se perdía la vista. Matarlo, no era suficiente para todo lo que ellos habían perdido y las muertes que había habido por Sansón. No era suficiente matarlo. Por eso es que lo atan,
lo amarran en una piedra de molino, que seguramente es así. Ahí ponían bueyes o asnos o animales para mover esa piedra. Ahora está el gran líder de Israel, el hombre que desde que nació proyectado para ser un hombre valioso, importante, líder, que su porte era de eso, de un líder, de un hombre que tenía la capacidad de estar al frente. Ahí estaba ahora, reducido a un pequeño trapos como taparrabos, reducido, sin cabello, sin ojos, sin vista. Ahí estaba haciendo la burla de de todos estos líderes, de todos estos hombres importantes de los filisteos. Y mis amigos, yo quiero solamente recordarles eso, que si nosotros no nos detenemos en nuestro camino hacia el pecado, tarde o temprano podemos llegar a quedar reducidos a Sansón con la piedra de molino, reducidos al hijo pródigo, peleando con los cerdos por un poco de comida. Es que el pecado tiene esa habilidad de siempre quitarnos algo más y hundirnos más y más hasta el punto en que parece que no hay nada más que perder. Queridos amigos, queridos jóvenes, todos nosotros debemos tener temor de nuestra salvación. Debemos nosotros cuidar nuestra salvación, cuidar lo que tenemos, cuidar nuestro matrimonio, nuestra familia, cuidar nuestra vida, cuidar nuestro negocio, cuidar nuestra relación con Dios. Porque el día que nosotros decidimos dar un paso hacia el pecado, es más fácil dar un segundo paso. Algo se va a romper, algo se va a perder. Cuando nosotros damos un paso hacia el mal, es más fácil acostumbrarse a eso y sentir que no está mal, que todos lo hacen. Pero un día, la piedra de Sansón nos recuerda que hasta ese lugar y hasta ese momento, aquellos que estaban contra nosotros, finalmente se deleitan en vernos totalmente perdidos. Pero sabes, en medio de esa agonía y de esa tristeza profunda, Sansón hace lo que por segunda vez se registra en estos capítulos: ora al Señor. No quiere decir que no oraba, sino quiere decir que era tan profunda su oración que el escritor lo registra. Él ora y le pide al Señor: dame fuerza para vengarme. En otras palabras, para cumplir el propósito por el cual tú me trajiste aquí. Y solamente Dios, que guió eso, pide ser llevado a las columnas principales. Las construcciones antiguas dan testimonio de que esto era así. Lo llevan a las columnas principales y con el último aliento y las últimas fuerzas que se le permiten de parte de Dios, empuja estas piedras, y estas piedras finalmente matan al liderazgo religioso, político y militar de los filisteos. Es decir, Sansón aquí mata a la crema innata de los filisteos. ¿De qué servía la gente humilde, los campesinos, sin ahora las cabezas militares, políticas y religiosas? En este caso, Sansón cortó la cabeza del reino de los filisteos. Mis amigos, dice el versículo número 31, que sus familiares, no sabemos si su padre ya había muerto, pero no sabemos si su madre estaba viva, pero por lo menos sus hermanos y algunos otros familiares van a buscar entre los escombros el cuerpo de Sansón, un hombre que debió haber muerto con honores, un hombre que debió haber muerto en la tranquilidad de su hogar gobernando las tribus de Israel, un hombre que debió haber muerto con todo el reconocimiento de haber cumplido su obra, equipado para esa obra. Murió entre los escombros con sus enemigos. No son pocos los jóvenes, no son pocos los cristianos que, aunque salvan su vida en los últimos días, mueren presa de las consecuencias por sus pecados. Pero mis amigos, estas historias se escribieron para nuestra enseñanza, para que a través del Espíritu Santo no repitamos la misma historia, para que a través de la obra del Espíritu Santo podamos detenernos, podamos hacer lo que hizo Sansón, clamar a Dios, y Dios nos va a responder, Dios nos va a escuchar, porque nuestro Padre Celestial nunca se ha olvidado de nosotros. Nuestro Padre Celestial amó a Sansón desde antes de nacer, lo amó y lo cuidó cuando estaba pequeño, lo sobrellevó y lo bendijo aun cuando él estaba en malos pasos, y le dio su bendición en los últimos momentos de su vida. El Señor
profundamente ayudó a Sansón. Y sabes, el Nuevo Testamento da también fe, Hebreos 11, que Sansón también estará entre los redimidos por su fe. Querido Padre, que podamos rescatar a los jóvenes que como Sansón se nos han perdido, que podamos detenernos si nosotros estamos yendo en un camino que desciende al pecado, que tu palabra, tu Espíritu Santo pueda detenernos antes que sea demasiado tarde o lleno de mucho sufrimiento. Hoy oramos por todos aquellos que hemos perdido y que están lejos de ti, que tu Espíritu Santo los rescate, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ora al Señor. El Señor quiere escucharte.